Hi, how do you feel today? This is Quijano. Hola, ¿cómo se sienten hoy? Soy Quijano. Vamos a continuar con el pasado simple utilizando el auxiliar did, que es para el pasado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos las estructuras, como preguntar, cómo decir que sí y cómo decir que no. La primera, cuando se pregunta, debemos anotar el auxiliar, que es el did, pero si hay preguntas con WH, ¿y eso qué cosa es? O sea, qué, cuál, cómo, dónde y por qué. Si existe eso, se coloca antes del auxiliar, ¿de acuerdo? Y luego, como dice acá el auxiliar, el sujeto. El sujeto es la persona, yo, tú, él, ella, nosotros. El verbo es la acción, el complemento es lo que da acto al verbo y la expresión de tiempo. La expresión de tiempo habla de los días, los minutos, los años, en la noche, en la mañana o todas esas cuestiones. Y por último, el signo de pregunta. ¿Qué tengo que hacer para poder afirmar? Colocar el yes si es que hay una pregunta primero, una coma, el sujeto, el verbo, pero el verbo en pasado para afirmar, el complemento y la expresión de tiempo. Para negar, si es que hay pregunta también, el no, el sujeto, el auxiliar, el not, el verbo, el complemento y la expresión de tiempo. Ahora vamos a verlo con un ejemplo de oración. Bien, ahora tenemos ya la estructura. Les recuerdo que si hay qué, cuál, cómo, dónde, por qué, se coloca aquí. Veamos, el auxiliar es el did, el sujeto es you, tú, el verbo es play, jugar, el complemento football, expresión de tiempo yesterday, ayer, y por último el signo de pregunta. En la oración afirmativa, si es que hay pregunta, coloco primero el yes, aquí está. Después el sujeto yo. ¿Pero por qué cambia el sujeto? Porque va acorde a la pregunta. Si la pregunta es tú, la respuesta va a ser yo, ¿de acuerdo? Yo. Play, verbo en pasado, el complemento y la expresión de tiempo. En la oración negativa me pide el no, pues le doy el no. Después el sujeto, el auxiliar, el not, el verbo, el complemento, la expresión de tiempo. ¿Cómo suena? Did you play soccer yesterday? ¿Jugaste fútbol ayer? Yes, I played soccer yesterday. Sí, jugué fútbol ayer. O bien, no, I did not play soccer yesterday. O aquí, en lugar de decir not, puedo también decir didn't, para no decir did not, como ustedes lo quieran o como se requieran. Ok, un repasito más. Did you play soccer yesterday? Yes, I played soccer yesterday. No, I didn't play soccer yesterday. ¿Vamos bien? Continuemos. Muchas veces el maestro te da cualquiera de las oraciones, sea pregunta, sea afirmativa o sea negativa. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder responder? Porque muchas veces no sabemos responder. Lo que tengo que hacer es tomar mis estructuras y buscar qué orden tiene para que tú descubras si es pregunta, si es afirmativa o si es negativa. ¿Cómo te das cuenta que es una pregunta? Pues porque tiene el signo de pregunta. Además, tiene
el inicio del auxiliar did. Entonces, lo que debes hacer es descubrir qué tipo de oración es, para que cuando el maestro te diga, haz la pregunta, o haz la afirmativa, o haz la negativa, sepas cómo ordenar las oraciones de acuerdo a esto. Le darás nombre a cada parte, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el ejemplo que estoy explicando. Vamos a tomar en cuenta que si el maestro, el profesor te dice, haz de la oración que se te presenta, elabora la pregunta y la negativa. Y como dije, ¿qué tienes que hacer? Descubrir que si es pregunta, si es afirmativa o es negativa. Claro que el maestro no te va a presentar la estructura, te va a presentar la oración, pero tú vas a descubrir que es una oración afirmativa porque el verbo está colocado en pasado. Entonces, si te pide que hagas la pregunta, aquí ya debes descubrir, tomas tu fórmula o tu estructura y te dice que este se llama yes, que este se llama sujeto, que esto se llama verbo, que esto se llama complemento y que esto se llama expresión de tiempo. Te pide él la pregunta, pues entonces toma cada elemento para que tú puedas construir la pregunta. Entonces, si me pide la pregunta, dice que el auxiliar. Entonces, el auxiliar ya sabes que es el did, ¿es correcto? Y luego te dice el sujeto. Recuerda que si la respuesta es yo, el sujeto tiene que ser tú, ¿sale? Ahora, el verbo, aquí tenemos el verbo. Recordar que el verbo es en forma simple, o sea, presente. El complemento, y sabes que el complemento es soccer, pues le das el complemento. Y luego la expresión de tiempo. Yesterday, ok. Yesterday, y por último, el signo de pregunta. Y ahí está. Ahora cuando te pida la negativa, pues te dice que el no, pues le das el no. Luego te pide el sujeto, seguimos respondiendo si la pregunta está tú, el sujeto sigue siendo yo. El auxiliar, el did, y luego te pide el no, pues le das el no. Y luego el verbo, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Pues ahí está el play, ¿sale? El play, ¿y cuál es el complemento? Pues aquí te lo dice, soccer, y luego la expresión de tiempo, yesterday. Entonces, ahora sí espero que haya quedado comprendido cómo se hace. Mas, sin embargo, si hay alguna pregunta o algún comentario, pues háganmelo saber. Is there any question? Please write to me. Si hay alguna pregunta, pues se me escriben, ¿de acuerdo? Recuerden, soy su amigo Quijano.